¿Avanzaron con algo? ¿Tienen alguna duda? A mí hoy me gustaría mostrarle un poco el manejo de las colecciones, que normalmente, a ver si se está viendo la pantalla ahí, sí, creería que sí. Ejercicio. El manejo de la clase list. No sé si alguno más o menos hicieron otro ejercicio, tienen duda con algo. ¿No me escuchan? Profe, en un momento creo que nos dio para que nos explicó cómo hacer lista. No, por eso, esa es la idea de explicarle hoy. La idea es explicarle hoy cómo manejar listas. Es súper sencillo, digamos, nada más que tiene sus cositas, pero nada, es sencillo, digamos. Si no tienen duda, arranco y le empiezo a mostrar. Profe, yo no pude avanzar mucho porque estuve con otras materias y también el parcial de esta, y con mi grupo estuvimos trabajando también en el trabajo final, que ahora al final de la clase, si le podemos mostrar un poco cómo avanzamos. Bueno, no hay problema, sí, hacemos a partir de las 10, ¿le parece? ¿Hay otro grupo que tenga dudas también así de lo que esté haciendo, trabajando en sus proyectos? Así a las 10 hacemos un corte y le respondo las dudas que tengan, digamos, sobre sus proyectos puntuales. Bueno, a ver. El concepto de listas. Acá el ejercicio nuevo estaba planteado, digamos, para trabajar con listas. Vamos a ir al proyecto que ya teníamos con usted armado, que, por ejemplo, teníamos la clase persona, ¿no es cierto? Persona. Si recuerdan, por ejemplo, la clase persona, ¿no es cierto? Obviamente es una clase que se refiere a una persona, ¿no es cierto? A Juan Pérez, Menganito, o sea, ¿no es cierto? Natanael Ricardo, a una persona. O sea, los objetos que yo creo van a ser de una persona, ¿no es cierto? Obviamente uno por ahí necesita tener una colección de personas, ¿no es cierto? Si ustedes vienen y le explicaron, por ejemplo, en C o C++, por ejemplo, se usan lo que se llaman los arreglos. Creería que le habrán explicado, digamos, el concepto de arreglos. Díganme si estoy equivocado, ¿no? Arreglos, ¿cómo se define un arreglo? Por ejemplo, vamos a ir a ver a una ventana, buscar la ventana 3 de la stack. Esta ventana. Ya les creo un montón ya para acá, para crear listas, poner. Lista de personas. ¿No? Fíjense, cómo era habitualmente crear, por ejemplo, en C Sharp, se mantiene, para crear un arreglo, la sintaxis en C y en C Sharp creo que es similar. Por ejemplo, si yo quiero crear un arreglo de enteros, ¿cómo tendría que hacer? Entero, ¿no es cierto? Arreglo, se alcanza a ver bien ahí, ¿no? ¿Cierto? Y después Sí. tengo el arreglo, digo, por ejemplo, es un entero de 10. Perdón, creo que acá tengo que crear un 10. Sí, así, ¿no es cierto? O sea, defino el arreglo, ¿no es cierto? Que era
¿Cómo era el arreglo? Si hago esto, la diferencia, ¿no? Obviamente, esto es un valor, es decir, va a ser un 1, un 2, puede tener un 1, es una variable que guarda un valor. Pero si yo quiero guardar un conjunto de valores de tipo entero, lo hago de esta manera, ¿no es cierto? In, ¿cierto? Con los corchetes y el nombre de la variable. Y después creo un arreglo. New, ¿no es cierto? Tal cual como está acá. ¿Sí? New, entero, y entre corchete le paso el tamaño que tiene el arreglo. O sea que en este caso arreglo va a tener 10 valores enteros. O sea, va a tener espacio para 10 valores enteros. Yo quiero grabar, por ejemplo, entonces tengo que hacer arreglo. Arreglo comienzan desde 1, desde 0, perdón, desde el índice 0, ¿no es cierto? Y acá puedo guardar los valores. Arreglo 1, voy a poner que es otro valor. Arreglo 2. ¿Cierto? Y así hasta cubrir el 10, hasta que llegue arreglo, que sería el 9 en este caso, porque al comenzar en 0, el 9 sería el último. Eso se entiende, ¿no? ¿Cierto? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja o desventaja que tiene el uso de arreglos? ¿Alguien me sabe decir qué creen que tiene como desventaja? Tiene un espacio limitado, puede ser. Exacto. O sea, no es un espacio limitado, sino que yo le tengo que, cuando creo el arreglo, yo le tengo que decir qué tamaño va a tener el arreglo. En este caso yo le definí 10. Pueden ser, no sé cuál será el límite, la verdad, pero pueden ser un montón, o sea, pueden ser 1.000.000 de registros, digamos, de enteros, ¿no es cierto? Pero yo le tengo que definir el tamaño cuando creo al arreglo. ¿Se entiende? Esto, digamos, ¿es útil? Sí, es útil. Si yo ya de antemano sé que mi arreglo va a tener, por ejemplo, 10 registros y no más de 10, ¿no es cierto? En ese caso se puede utilizar un arreglo. Entonces, básicamente, técnicamente, ¿qué es lo que sucede cuando yo creo esto en la memoria, ¿no es cierto?, en la RAM, digamos, se crea un espacio ya reservado para 10 valores enteros, digamos, consecutivos. Eso por ahí es rápido, digamos, para el tema del acceso, pero tiene el gran inconveniente que tengo que saber de antemano el tamaño que va a tener. Ahora bien, si yo voy a grabar, registrar, por ejemplo, personas, o este valor va a cambiar, entonces me es poco práctico manejarme de esta manera, digamos, porque yo voy a tener que estar controlando, creo que el arreglo se puede redimensionar. Había una manera para redimensionar el arreglo, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, no importa. Digamos que técnicamente el arreglo, si yo ya sé que va a ser, voy a guardar 10 valores y no va a cambiar nunca, entonces sí tiene sentido hacerlo así. ¿Cierto? Y bueno, después para consumirlo, supongamos que tengo el textbox, ¿no es cierto? Simplemente si quiero acceder al valor que está en la posición 1, simplemente arreglo 1, ¿no es cierto? En este caso tendría que ser un toString. Y ahí esto me va a convertir el valor que está en la posición 1 del arreglo, me va a convertir en string. En este caso, el textbox va a tomar el valor 455 como forma de string. ¿Qué es lo que sucede con el arreglo? La gran desventaja es que tiene sí o sí este manejo, digamos, que tengo que saber de antemano
que es, cuando creo el arreglo tengo que decir un tamaño fijo. Muchas veces yo no sé ese tamaño fijo. Por eso que en la práctica, en la mayoría de los casos, casi los arreglos no se usan. A no ser de nuevo que yo sepa que no va a crecer, digamos. Así es como se definen los arreglos. Existe una variante que el César me ofrece, que es el concepto de las listas. Las listas, digamos, tienen la particularidad de que yo lo puedo acceder como un arreglo, o sea, tiene la potencia que lo puedo acceder como un arreglo, pero al mismo tiempo yo creo una lista y no necesariamente le tengo que definir de qué tamaño va a ser la lista, digamos. O sea, me libera a mí de esa carga de tener que decirle, tu arreglo va a ser de 10, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo la lista y le voy agregando valores, ¿se entiende? Y solo la lista lo va manejando, digamos, y va creciendo tanto como el hardware me lo permita. O sea, 1.000.000 de registros tranquilamente puedo tener, digamos, o más, dependiendo, ¿no es cierto? No hay un límite, digamos. Mientras haya recursos, se puede ir agregándole valores. Por supuesto que ya al ser en la lista no tiene los valores consecutivos como puede ser el caso de un arreglo, ¿no es cierto? Por lo cual yo calculo que ahí puede haber una cuestión de performance, pero dada la realidad es que está tan bien manejado que eso ni se nota, digamos, ¿se entiende? O sea, hablar de un arreglo y una lista, digamos, y plantear una cuestión de performance, y ya es hablar, digamos, de ir a muy a bajo nivel para ver si necesito hacer algo que tenga que sí o sí ser, digamos, muy optimizado, y capaz que sí convenga hacer un arreglo, pero en términos generales, lo que me ahorra, el manejo que me ahorra una lista, digamos, de no tener que estar sabiendo que de antemano que tiene que tener un tamaño fijo, ¿se entiende? La lista es superadora, digamos, al tal punto que conviene usar siempre listas. Yo arreglo casi no uso nunca, por ejemplo, siempre uso listas, digamos. ¿Por qué? Porque la lista también tiene la particularidad, ahora lo vamos a ver, que yo puedo mostrarlo como si fuera, accederlo como si fuese un arreglo. No sé si ustedes vieron, tiene la materia de estructura de datos todavía, o no. El año pasado. A ver, ahí ven conceptos de lista, cola, etcétera, arreglos, cosas así. Sí, sí. Bien. Bueno, César tiene manejo de listas, digamos, y es súper sencillo. Una que tiene una sintaxis que por ahí un poquito rara, digamos, lo que estamos viendo ahora, que es lo que le quiero mostrar, digamos, pero más allá de eso, no hay inconveniente. Le voy a poner acá cómo sería el arreglo, para que vean la diferencia, ¿no es cierto? Arreglo sería new in 10, ¿no es cierto? Esto sería un arreglo. ¿Cómo sería una lista? Así. List, se utiliza la palabra clave list, y acá entre mayor y menor, yo le tengo que poner el tipo de lo que quiero que sea la lista. En este caso, para mantener, sería entero. Este sería lista. Así. ¿Cómo lo hago? Hago new list entero. Con esto estoy creando la lista. Fíjense que la gran diferencia es que acá el arreglo ya va a tener, digamos, reservado en memoria 10 espacios para guardar 10 enteros. Esto podría ser 10, 100 o 1000, no importa, ¿cierto? Va a tener guardado, digamos, un espacio en memoria de 10. La lista, a diferencia, yo creo la lista, pero en realidad no va a tener ningún elemento. ¿Se entiende? O sea, la lista, en este caso, así tal cual lo puse acá, va a estar vacía. ¿Se entiende? La lista va a existir, porque estoy creando el objeto lista acá, pero no va a tener ningún valor entero. Yo le tengo que ir agregando. ¿Cómo lo agrego? Muy simple. Lista, perdón,
Para agregar sería lista, punto. Recuerden que la lista es un objeto, o sea, del tipo lista, ¿no es cierto? César me provee a mí esta sintaxis, que por eso digo que es lo que difiere un poco a lo que venían mirando. La lista es un objeto donde yo le puedo definir de qué tipo quiero que sea esa lista. ¿Se entiende? En este caso yo le definí entero. Al definir entero, yo tengo una propiedad, ¿no es cierto?, que es add, que es agregar. Yo le paso un entero. Y así puedo agregar todos los enteros que yo quiera. ¿No es cierto? O agregarle todos los enteros que quiera. Y así puedo cargar todos los enteros que yo quiero. Ahora bien, acá yo creo la lista y no tiene ningún elemento. Cuando yo agrego el primero, automáticamente va a pasar a ser el índice 0. Para que ustedes me entiendan, sí, sería el equivalente a hacer esto. ¿No es cierto? Bueno, 123, ¿cierto? O sea, yo al arreglo, al arreglo le tengo que decir, en la posición 0 quiero que me grabe este valor. Yo en la lista le digo, agregame 123. Y como es el primer elemento, automáticamente va a estar en el índice 0. De manera equivalente, este va a estar en el índice 1, así, ¿no? Este va a estar en el índice 2 y este va a estar en el índice 3. ¿Entiende eso? Supongamos que yo quiero acceder ahora al valor que está en la posición del índice 2, o sea, a este. ¿Cómo tendría que hacer? Fácil. Vamos a poner el textbox como hice la otra vez. Textbox. Hago lista y simplemente accedo como si fuese un arreglo. Bueno, en este caso vamos a hacer el string. Es así, para que no se confunda. Ahí. Fíjense. Yo como hago en el arreglo, valor 1, arreglo, por ejemplo, en la posición 2. Supongamos que en la posición 2 creo también. Solo le pongo un valor. ¿Cierto? Acá, fíjense. Acá, miren, para obtener el valor, digamos, es exactamente igual. De la lista al arreglo es lo mismo. Fíjense, yo en la lista le paso entre corchetes el valor del índice, que le estoy indicando la posición. Acuérdense siempre que el índice arranca en 0 y va creciendo para arriba, ¿no? Yo quiero acceder al valor que está en la posición 2, o sea, a este, y le paso el índice 2. A partir de ahí, valor 2, valor 2, esta variable va a tener este valor, 23, 23. ¿Lo ven? Cambia cómo cargo los datos, pero la forma que yo obtengo el dato es igual. Ahora bien, supongamos que yo tengo que recorrer el arreglo. ¿Cómo es habitualmente la forma de recorrer un arreglo? Con for, ¿cierto? Vamos a hacer así, no tiene sentido, pero más allá de eso. Valor 1 va a tomar, ¿no es cierto? ¿Qué hace el for? Yo digo, bueno, el for arranca con un i en 0, un índice en 0, y mientras i sea menor que arreglo, perdón, punto length, o sea, el arreglo tiene una propiedad que me devuelve la longitud del arreglo, ¿no es cierto? Si este arreglo es de 10, acá me va a devolver 10. I más, entonces ahí voy a hacer el recorrido del arreglo. ¿Cómo accedo al valor? Así.
¿cierto? Se supone que iba a ir incrementándose de 0 hasta 9. ¿Sí? Y ahí voy a ir consultando. Eso para hacer el recorrido, digamos, utilizando el for. Para el caso de las listas, yo podría hacer exactamente lo mismo. Podría hacer exactamente lo mismo. Lista, pero no tiene la propiedad length, sino que tiene una propiedad que se llama count. Count, que me devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. Porque recuerden que en principio uno ya no sabe, digamos, yo puedo ir agregando listas, valores digo de la lista y yo no sé, y este count siempre me va a devolver el tamaño que tiene la lista. En este caso sería 4, ¿no es cierto? Entonces, si arranco en 0, yo puedo hacer así, ¿cierto? Y voy, digamos, elemento por elemento de la lista recorriéndolo. Y asignándole la variable de volumen. Pero César también, lo que le quería comentar, tiene otro mecanismo que es el for each. No sé si lo habrán visto ustedes en C, en C, si tiene el for each. ¿Qué diferencia hay entre el for each y el for? ¿Alguien la sabe? ¿No? No, profe. Bien. Fíjense, el for, digamos, yo le tengo que definir una variable, en este caso es un i, una variable i, le digo va a arrancar en 0, tiene una condición de parada, que es mientras i sea menor que el tamaño de la lista, va a ir incrementando i en 1, ¿no es cierto? Y entonces acá adentro yo agrego el código y yo sé que hoy, o sea, para i0 va a entrar en la lista como valor 0. Cuando i sea 1, va a entrar al valor de la lista, va a entrar acá. En la siguiente iteración va a entrar acá. Y así hasta que termine en el último, que sería 3. ¿Se entiende? El for lo que tiene es que me obliga a mí a crear un índice, o sea, una variable índice. En este caso es i. El for each, a diferencia del for tradicional, lo que tiene es que me evita a mí de crear una variable índice, que ya directamente accedo al valor que ya tiene la lista, o la colección en realidad. Fíjense cómo lo hago. Lista, y vamos a hacer así, valor 1 va a tomar ítem. Fíjense, acá. Esto es, básicamente estoy haciendo exactamente esto y esto es exactamente lo mismo, nada más que de manera diferente. Ahora bien, ¿cómo es el for each? El for each yo le defino una variable que va a ser el ítem, ¿no es cierto? Que representa esto, lista entre corchetes con el índice. Acá le pongo, o sea, ítem va a ser, for each va a ser un recorrido de la lista ítem a ítem. Es como que me va haciendo esto, ¿se entiende? Y lo llamo ítem. Entonces voy a hacer este recorrido y bueno, por cada ítem de la lista yo voy a ir operando, haciendo lo que tengo que hacer. De esa manera yo puedo recorrer la lista sin estar preocupado en el tamaño de una condición de parada, sin estar preocupado de crear un índice, ¿no es cierto? Simplemente le digo la lista y cada ítem va a ser el valor que tiene el elemento que tiene la lista. O sea, en la primera iteración va a ser ítem va a ser 123, la segunda iteración va a ser 3, así, la tercera va a ser 2323 y la cuarta va a ser 13. Cuando termina hasta el último elemento, sale del for each automáticamente. Sale y ejecuta la siguiente sentencia. ¿Se entiende, chicos? Profe,
¿sí? ¿La lista solamente puede guardar un solo tipo de datos? Sí, 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 la lista puede guardar un solo tipo de datos. Ajá, sí, sí. Pero está buena tu pregunta porque yo te planteo, ¿en qué situaciones vos necesitarías guardar más de dos datos? Y, por ejemplo, no sé, cuando hago un registro, tenga que asociar a un alumno con una materia o algo así, ¿qué me hace? ¿Qué me ocurre? Bien. Técnicamente la lista siempre es de un solo tipo. Hay otra forma de hacer, digamos, lo que se llaman tuplas, pero bueno, eso ya escapa al concepto de la lista, digamos. Eh, la lista siempre va a ser de un solo tipo, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto, o sea, yo hice, fíjate que yo estoy haciendo la lista del valor entero. Y si ustedes prestan atención, que yo siempre les digo, en el paradigma orientado a objetos, o sea, todos son objetos, ¿no es cierto? O sea, yo acá estoy cargando objetos del tipo de la clase entero. A veces se confunde, uno dice tipo de dato, digamos, pero en realidad entero es una clase. ¿Se entiende? El entero es una clase, el string es una clase, persona es una clase. Entonces yo podría hacer lo siguiente. No quiero borrar esto, vamos a crear acá. Yo puedo hacer lo siguiente. List persona, new list persona. Fíjense, y automáticamente acá creo una lista de personas. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo hacer esto. Persona, por ejemplo, P1, new persona, no me acuerdo si le pasamos a un tipo de dato, ¿no? ¿No es cierto? Persona P2, persona P2. Ah, perdón, persona no, era un proveedor o cliente. Era un proveedor o cliente. Vamos a hacer. Cliente. Y si le pasábamos el nombre, la verdad que no recuerdo. No. Bien. Bueno, así puedo crear todos los objetos que yo quiera, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo agrego a la colección de personas? Simple, con add P1, persona.add, P2. ¿Lo ven? Tengo que agregar una tercera persona, cliente, una colección P3, por ejemplo, cliente, personas, add, tengo que hacer un recorrido, digamos, porque supongamos que tengo que mostrar las personas. Bueno, están las dos maneras. La más habitual es utilizar el for each, porque para no crear una variable y que, digamos, me queda de una manera más natural, pues yo puedo hacer así. Fíjense, for each. Sí, fíjense, ítem no necesariamente se tiene que llamar siempre ítem, yo lo puedo llamar persona en singular, porque hago referencia a una persona, y a la colección personas. ¿Lo ven? Entonces ahora, supongamos que tengo que mostrar en el textbox 1 text persona punto, no, apellido, volumen. ¿Lo ven? Entonces esto va a ser un recorrido por la colección personas, y persona va a ser un elemento de la colección personas. Normalmente, chicos, y esto es una recomendación, siempre
las colecciones se las suele llamar en forma de plural y el objeto elemento en singular. Eso me ayuda, hace que el código sea más legible, digamos. O sea, si yo tengo una colección de personas, entonces la variable la llamo de manera en plural, o sea, personas, ¿no es cierto? Y si hablo de una persona, en la variable persona, ¿se entiende? Obviamente es una convención, digamos. Si fuese al revés, genera confusión, digamos. ¿Se entiende? Fíjense que la clase es singular, es cliente, no es clientes. ¿Se entiende? Acá en realidad sería clientes. Clientes, ¿no es cierto? La variable clientes sería de tipo acá, cliente. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿y hoy cuando modificó la línea 118-119 y borró las dos líneas de código al mismo tiempo? ¿Cómo hizo? Por la ¿Cómo? duda. En la línea 118 y 119, Acá, ajá. o usted como que borró las dos líneas al mismo tiempo, o sea, cambió de Ah, persona a cliente. ¿Cómo hizo eso? eso, yo me paro, por ejemplo, con el cursor, vamos a poner ahí, acá, por ejemplo, ahí me paro, y si yo sé que, fíjense, que esto es similar, yo aprieto, mantengo apretada la tecla Shift y Alt, y ahí bajo, y hago como el cursor extendible, ¿lo ven? Con Shift y Alt apretados, yo puedo bajar y hago como el extendible. Por ejemplo, en este caso, ahí hago estos dos y ahí aprieto Delete y ahí voy borrando, ¿ves? Como las dos líneas. Y ahí escribo. Puedo escribir persona, por ejemplo. Y lo que yo quiera, ¿no? Persona, algo. Es como que mantengo, ¿ves? Los dos cursores, digamos, dos al mismo tiempo. Pero hay una manera rápida, digamos, de reemplazar. Cuando coincide, es útil cuando coincide, por ahí, manteniendo Shift Alt apretado, bajo, fíjense. Si hago esto, también borro, digamos, pero bueno, ahí me queda el código todo de alguna manera roto, si se quiere, ¿no? Sí, Vamos. no, pero decía, en vez de decir cliente, decía persona. Y usted cambió la variable persona y se cambiaron todas juntas. Ah, esto, sí, porque yo acá, acá, fíjate, si yo me paro en clientes, automáticamente César me muestra, digamos, dónde hace referencia a la variable clientes, ¿no es cierto? Si yo aprieto control R y otra vez control R, o sea, control R dos veces, entra, sería el equivalente a hacer esto. Botón derecho, rename. Fíjense, rename, acá dice control R, control R. Renombrar, yo le puedo poner acá pito y me cambia todo donde se llama esa variable. Es, es una manera, ahí apreté control R, ¿lo ven? Es una manera, digamos, para no estar perdiendo tiempo y cambiando en todos lados. Yo hago un renombre y renombro directamente. Un rename. Lo que hace el Visual Studio es una refactorización de todo donde aparece clientes. La variable esta, ¿no? Fíjense, si yo hago la clase, vamos a la clase cliente. ¿Acaso el cliente hereda de persona, por ejemplo? Si yo a cliente le hago también un rename y de pronto en vez de cliente le ponemos
customer en inglés, customer, por ejemplo, aprieto Enter, ahí automáticamente me refactoriza, y si yo me vengo acá a ventana 3, ¿ven cómo me cambió customer en todos lados? Sí, está muy bueno eso. Está bueno porque a mí me permite justamente evitarme esos errores típicos de que cambio el nombre a algo y tengo que estar cambiando en todos los lugares donde aparece. ¿Se entiende? Pero lo que no te cambia es, sí, acá fíjense hasta el nombre del archivo me cambió. Antes era clientes y ahora pasó a ser customer. Recuerden siempre que es recomendable que por cada clase haya un archivo. ¿Lo ven o no? Customer es la clase y el archivo se llama customers. Customer, en realidad. Ahora vamos a ponerle en castellano. Y bueno, fíjense, cambié el nombre del archivo y también volvió cliente como clientes. Son cosas que tiene la Visual Studio, digamos, porque esto es una herramienta para desarrollar profesional. ¿Se entiende, chicos? No es. Entonces tiene muchas cosas que ayudan al programador, digamos, justamente para no estar perdiendo tiempo, digamos. ¿Se entiende? Cosas así como, por ejemplo, fíjense yo cómo subo esto, ¿ven? El código. Supongamos que yo quiero que el cliente esté ahí y ahí. ¿Ven? Pero el objeto, lo que había hecho habitualmente, por ejemplo, creé las dos personas, P1, P2, y después la agrego a la lista. Yo podría decir ahí, por ejemplo, así, creo el objeto cliente P1 y se lo agrego a clientes. Creo P2 y se lo agrego a clientes. P3, así. ¿Lo ven? Para hacer eso, tienen que mantener apretado la tecla Alt y subir con las flechas. Y van a ver que eso se tiene que evitar, digamos, si no lo tradicional sería agarrar, cortar, pegar, cortar, pegar. ¿Se entiende? Y con Alt y la flecha voy moviendo de la línea. Es como que agarro esa línea y la voy moviendo con el código. Lo mismo puedo hacer con todo un bloque. Vamos a ver si. Son mejoras, digamos, porque para facilitarle el manejo al programador, digamos, y no tener que estar lidiando con cosas que por ahí son prácticas, digamos, o para ahorrarle trabajo al programador. Está lleno de esas cositas, digamos, pero están muy buenas, saberlas, digamos, te ahorra, digamos, por ahí mucho tiempo, a lo mejor tiene que estar copiando, pegando, así. No sé, ¿era esa la duda? Sí. Bien. Bueno, el manejo de la lista es así. Fíjense, esto no es, este uso de César no es propiamente de la lista, sino que lo puede ser, si ustedes avanzan, digamos, con César, hay un montón de código que se puede hacer de esta manera. La lista lo usa y es por ahí la manera más fácil de verlo. Digamos, donde yo puedo de alguna manera hacer una clase, ¿no es cierto?, que haga algo donde no importe qué clase sea como elemento, por ejemplo, ¿se entiende? Y yo esta clase puedo hacer algo independientemente del elemento. O sea, fíjense que yo la lista puedo hacer de clientes, de proveedores, de entero, de string, o sea, ¿se entiende? Cada cliente, obviamente, con sus atributos, o sea, hace una lista de objetos para la lista. En la lista tiene una clase, no le interesa saber de qué son los objetos. Sabe que es una colección de objetos y que si yo accedo a la posición 3, ¿no es cierto? Como lo había puesto por ahí, no me acuerdo de dónde,
voy a acceder al elemento 3 de la lista y la lista me resuelve eso. Ahora, ¿qué tiene la lista adentro? Que es un cliente, un entero, un string. A la lista ni le interesa. ¿Se entiende? Esa es por ahí la potencia que tiene esto, digamos. Por supuesto que, fíjense, si yo pongo clientes, hago punto, van a ver que tiene un montón de propiedades, de métodos. Fíjense. ¿Lo ven? Tiene un montón de métodos. No solamente agregar. Puedo, por ejemplo, buscar, find. Puedo buscar algo que sea un objeto, por ejemplo, P1 y me va a devolver, en este caso, el objeto, si existe, me va a devolver el objeto P1. Digamos. En este caso parece que no tiene sentido, pero si yo tengo objetos que creo que son diferentes, o variables diferentes, puedo saber si existe, por ejemplo. Ah, perdón, me estoy equivocando. Es un predicado. Esto no lo quiero confundir, no voy a confundir más. Yo puedo insertar, por ejemplo, insertar, vamos a hacerlo así. Supongamos que la persona 3 acá, yo en el agregarlo, significa que lo agrego como último elemento. ¿Se acuerdan? Lo que yo le dije. Cuando yo agrego, entra por defecto como 0. El siguiente va a ir como 2, como 1. El otro como 2, el otro como 3. Después, si yo quiero acceder, por ejemplo, o en la persona la persona 3, la quiero agregar en la posición 0, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es clientes.insert 3 y le digo la posición, el índice, por ejemplo, 0. De ahí le estaría insertando en la posición 3. ¿Qué va a suceder? Es como que si esto, ¿no es cierto? Lo haría así, va a quedar ahí. ¿Se entiende? Lo va a agregar primero. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo sería, profe? No, el insert, yo agrego un objeto, por defecto si yo utilizo el add, voy agregando de manera siempre a lo último. Yo puedo agregar elementos y siempre el que agrego va a estar último en la lista. ¿Se entiende? O sea, la lista arranca en 0 elementos. Arranca en 0 elementos. Cuando yo agrego, automáticamente va a estar en el índice 0. Recuerden que la lista se puede hacer como un arreglo también. Tiene un índice. Por defecto va a estar en la posición 0. El siguiente elemento va a estar en la posición 1, como si fuese un arreglo. El tercero en la posición 3, así, ¿no es cierto? Pero puede suceder que yo digo, no, este objeto que yo acabo de crear, y esto tendría que, para que tenga sentido, tendría que ser así. En vez de agregarlo, yo quiero que la persona 3, agregarlo, pero al principio de la lista y no al final. ¿Se entiende? Entonces utilizo index of, que lo que dice, perdón, es insert. Perdón, no es index of, es insert. Insert en la posición 0 y caso 3, así. Este se insert equivocado, estaba equivocado. Ahí. A diferencia de agregar, que me agrega lo último, yo le insertar, lo puedo insertar. Si le pongo 0, me lo va a insertar al principio. Si yo le pongo 2, me lo va a insertar en la posición 2. O sea, ¿se entiende eso, no? Sí, yo me preguntaba porque el index
of, yo lo tenía como que me devolvía un entero para determinar en qué posición estaba un Exacto, elemento. sí, exacto. Preguntaba. Sí, no, por eso bien la aclaración es así. El index of me devuelve en qué posición está tal objeto. O sea, si yo hago esto, supongamos, ¿no es cierto? Vamos a decir, clientes index of, y yo le paso la persona 3, esto me va a devolver ahí está. Esto me va a devolver 0. ¿Por qué? Porque está en la posición 0. Si yo hago P1, por ejemplo, ¿no es cierto? Me va a devolver valor 3, porque está en la posición 3. ¿Por qué? Porque agregó esto y este lo insertó en la posición 1. O sea que este me quedó en la posición 3. Perdón, sería el valor 2, porque arranca en 0, 0, 1, 2. Sí. Bueno, es cuestión, sí. Después devolvía el valor -1 si no encontraba el elemento, también me acuerdo. Si no encuentra, devuelve -1. Es así. Fíjense que acá en el comentario les dice, ahí, si no encuentra, devuelve -1. Si P1 no está en la lista, me va a devolver valor -1. Por eso yo sé que ese elemento no está en la lista. Después hay algo que está muy bueno, que tiene, digamos, la lista también. Esto ya escapa un poquito más, que es el manejo de predicados, pero ya les comento que está muy bueno. César tiene lo que se llama link queue. Si yo quiero buscar, por ejemplo, por nombre, supongamos que tengo una lista de clientes y quiero buscar apellido que contengan apellido Isnardo, por ejemplo, de que me devuelva todos los clientes que tengan apellido Isnardo. ¿Cómo lo harían ustedes, digamos, en otro lenguaje normalmente? Sería hacer así, un for each, donde hago el recorrido de cómo poner el cliente, ¿no es cierto? Hago un recorrido de clientes, dentro de esto, del for, ¿qué haría? Si cliente.nombre contains Isnardo, por ejemplo, ¿cierto? Haría una lista de resultados, vamos a hacer una lista de clientes, vamos a hacer resultado, ¿cierto? Y a resultado le agrego cliente. ¿Ven? ¿Se entiende esto? Supongamos que yo quiero buscar tengo una colección de clientes, o sea, miles de clientes, supongamos, y quiero buscar todos aquellos que tengan como apellido, en realidad, hacerlo correctamente. Sí. ¿Cierto? Claro. Si esto me va a dar true, si el apellido, o sea, este string está dentro del apellido. Entonces, significa que ese cliente tiene el apellido claro, entonces me va a agregar una lista de resultados. Eso es una forma habitual de hacerlo en muchos lenguajes, digamos. César me provee una conjunto de librerías que ya están por defecto que se llama link queue. Esto es muy interesante. Sí, link queue. Digamos, que me permite hacerlo todo esto de lo que hice yo acá. Fíjense, todo esto que yo hice acá lo puedo hacer así. Y cliente, le vamos a llamar resultado, resultado 2. ¿Cierto? Clientes, file, por ejemplo. File, y acá me utilizar un predicado que es apellido.contains
realidad el find como haciendo el web. Creo que es cliente nomás, profe, no clientes. Clientes, no, es clientes, no es clientes, es la conexión. Ahora, no me gusta acá. No, acá vamos a hacer to list. Fíjense, toda esta línea de código yo lo estoy reemplazando con esta línea de código. ¿Qué hago? Fíjense, de alguna manera el where, me queda la duda con el find. El find es, normalmente se usa el where, el find depende de una lista de clientes. Para que déjenme hacer una prueba. Claro, el find me devuelve uno, el primero que encuentra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahí está. Acá dice, el primero, retorna el primero que encuentra. O sea, el find, si hay, por ejemplo, en este caso, mucho Leonardo, me va a devolver el primero que encuentre. Esa es la diferencia. En cambio, el where me va a devolver todos aquellos que cumplan esta condición. X, ¿qué sería el X? Sería el equivalente a cliente. Yo lo puedo, normalmente se utiliza X para ser más fácil, pero yo podría ponerle cliente acá. Cliente. Cliente. Pasa que se suele utilizar X porque es mucho más fácil, digamos, uno ya sabe que, ¿entiendes? Yo defino esta variable que sería este cliente. O sea, este where, para que ustedes entiendan, es básicamente hacer un recorrido de todos los elementos de clientes, ¿no es cierto? Y se va a quedar con aquellos, si ustedes prestan atención, esto como es como si fuese un SQL, se va a quedar con aquellos que cumplan esta condición. O sea, acá yo evalúo la condición y me tiene que devolver true. Si me devuelve true, o sea, yo defino cliente es esto, ¿no? Es el elemento de la colección, ¿no es cierto? Después, lo segundo, va el igual mayor, que es como si fuese una flecha, ¿no? Y viene la parte de la condición. Esta condición, si es true, lo va a agregar, por decirlo de alguna manera, me va a devolver como resultado. ¿Se entiende? Y bueno, y acá hay que convertirlo a una lista, porque en realidad me devuelve un tipo numerable, se llama, y lo tengo que convertir en una lista. ¿Se entiende? Acá yo puedo poner, por ejemplo, cliente.nombre o edad mayor a 18, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces me va a devolver resultado 2, van a ser todos los clientes cuya edad sea mayor a 18, por ejemplo. ¿Lo ven? Si yo quisiera hacerlo de la manera tradicional, tendría que hacerlo así. Punto edad mayor a 18. Le agrego el resultado. Bueno, esto da para mucho, digamos, el concepto de LINQ. Son, digamos, es todo un temita aparte, digamos, se usa muchísimo, justamente porque está focalizado a lo que es manejo de colecciones. ¿Se entiende? Otra manera de escribirlo en César, ya que estamos, que también es de parte de LINQ, es haciéndolo, por ejemplo, cliente, en resultado
Me doy cuenta que escribí más resultados reales. Resultado 3, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver, cliente, from clientes, depende que no me acuerdo cómo era la sintaxis, pero todo lo manejo más de esta manera, de la manera más tipo SQL, digamos. Cliente, no era que me recuerdo, entonces, a ver, déjenme ver en internet rápido. Sí, sí, cliente, por ejemplo, y clientes, web, cliente de edad mayor a 18. Select, pero me está fallando acá. Esto tendría que hacerlo para que me dé una lista, entonces tendría que hacerlo así. Listo. Bueno, no sé si lo estoy mezclando más en realidad, pero esto, no sé si manejan SQL ustedes. Fíjense que es muy parecido a SQL, es una manera de llevarlo, si se quiere, a un término más tipo SQL, digamos. Escribir más nomás, por eso. Pero, o sea, hacer esto o hacer esto es exactamente el mismo resultado. ¿Ven? Esto, LeetCube, es todo un mundillo aparte, digamos, ¿cierto? Vale la pena, pero da un poquito más, programación un poco más avanzada, si se quiere, digamos, porque ya hay más contenido simbólico, etc. Pero si ustedes tienen que resolverlo, como que resuelven de esta manera, ya está bien, digamos, ¿cierto? No hay problema. Esta forma se usa muchísimo en la programación profesional, digamos, porque fíjense, me ahorra un montón de líneas de código y está interpretando, está haciendo un recorrido para obtener mayor, por ejemplo, hacer un recorrido de cliente para ver si es mayor 18, agrego un resultado. Acá simplemente esto se lee mucho más rápido. O sea, clientes donde, por ejemplo, de hecho esto se suele usar como X para significar el código, ¿cierto? X representa al cliente, cada elemento de la lista de clientes, donde cliente.edad es mayor de 18. Y eso convertimos en una lista.
chao. Con eso, acá ya tengo todos los clientes que son mayores de 18, por ejemplo. Esto también se puede llegar a utilizar como una X. Pero bueno, totalmente es un elemento de clientes. ¿Se entiende? No sé, chicos, si tienen alguna duda o algo. Ese profe era cuando tenía un nombre, cuando teníamos la base de datos, digamos, y la pasábamos como objetos para trabajarla en C#. Exacto, acá no estamos hablando de base de datos, ¿no? Acá estamos hablando de colecciones, formas de acceder, manejarlo en colecciones. O sea, ¿se entiende? Esto no es base de datos. O sea, digamos, de alguna manera, ahí, digamos, lo hacen un poquito más amigable esto para que se parezca, digamos, de alguna manera más a un SQL y se pueda leer, digamos, y entender mejor. Por ahí esto tiene más contenido simbólico, ¿se entiende? Pero para un programador, digamos, que conoce, esto es mucho más rápido y más entendible, digamos, que estar haciendo todo esto, digamos. ¿Se entiende? Fíjense, acá estoy diciendo from X en la colección clientes, donde el cliente.edad sea mayor de 18, seleccionar, y acá selecciono el cliente. Acá podría seleccionar, por ejemplo, nombre, y me va a devolver una colección ya de string, me va a devolver una colección de clientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. ¿Por qué? Porque el select en definitiva es lo que yo estoy seleccionando. Si yo al ponerle cliente, ahí sí me doy una colección de clientes. Pero si yo le pongo punto nombre, me va a devolver una colección de string. O sea, vamos a poner el nombre, y acá ya, por eso me da error, porque no es cliente, sino que es string. Ahora va a ser una colección de todos los nombres de personas que sean mayores de 18 años. Por ahí es más habitual, bueno, dependerá de cada caso, ¿no? Hacer que te devuelva el objeto completo, ¿cierto? Técnicamente en performance esto es lo mismo, no hay diferencia, no hay ningún tipo de diferencia de devolver el objeto completo a devolver el nombre. Y después yo puedo hacer un recorrido y mostrar, digamos, ¿cierto? Supongamos que ya un filtro, quiero obtener, como digo acá, todos los clientes mayores de 18, listo. Se lo hace y chao. Es 18, puede ser una variable también, ¿no es cierto? Obviamente. Profe, y después, no creo que alcance el tiempo ya para verlo en esta clase, pero usted había dicho que nos iba a enseñar cómo, digamos, Sí, nosotros tenemos una lista, exacto, claro, digamos, en un archivo, el ¿sí? disco. Sí, eso déjeme en la clase que viene, vamos a preparar, lo voy a preparar y le voy a mostrar la clase que viene. De hecho, estaba pensando yo hacer una clase y que ustedes usen esa clase directamente para que no la tengan que desarrollar ustedes y bueno, y nada, la voy a hacer yo a la clase y les paso para que ustedes la usen directamente. ¿Se entiende? Bueno, profe. Sin mayor dificultad, para que no tengan que estar lidiando con eso. O sea, devuelven, digamos, básicamente, para que me entiendan, conceptualmente es guardar todos los datos que ustedes quieran en un único archivo. ¿Se entiende? O sea, todos los datos que ustedes quieran lo guardan en un solo archivo y chao. Básicamente es así. Y después cada vez que se vuelva a abrir el programa, digamos, el programa tiene que leer ese archivo para cargar los datos. Exacto, exacto. Sí, así es. Así es. Sí, sí. Así que,
bueno, no sé si más o menos se entendió, chicos, el manejo de colecciones, las listas. Parece complicado, pero es sumamente útil. Es muchísimo más útil que un arreglo. El arreglo está muy acotado, digamos. En la práctica, casi por eso digo, el arreglo casi no se usa, a no ser que sea algo muy puntual. Hay otro lenguaje que se usa muchísimo el arreglo, digamos, pero en César las listas reemplazan totalmente el arreglo. Y les diría que casi no hay cuestiones de tampoco para preocuparse en que uno es más rápido que el otro, digamos. O sea, es muy probable que el arreglo en realidad sea para el acceso más rápido que una lista, pero debe ser mínima la velocidad, digamos, al punto, para cuestiones prácticas, la lista es superior, digamos, en sentido de uso, ¿se entiende? Ni vale la pena complicarse la vida definiendo un tamaño de arreglo de antemano. El arreglo tiene eso, digamos, termina siendo una desventaja, digamos, porque yo tengo que estar sabiendo que el arreglo es de tal tamaño y si de pronto tiene que crecer, tengo que estar redimensionando. En cambio, la lista es transparente. Yo puedo agregar tanto elemento como necesite. Y por supuesto borrar, ¿no? Eso no lo mostré, pero uno puede quitar. O sea, uno puede quitar, por ejemplo, el delete. Quiero quitar un elemento de la lista, tengo el delete. Perdón, el remove. El remove, le paso F3 y automáticamente le paso el objeto, ¿no es cierto? Y automáticamente lo va a remover, a quitar ese elemento. O pueden hacer esto. Fíjense, remove todo aquello que tenga una edad menores a 18. Puedo hacer una condición. Ahí automáticamente, fíjense, me está removiendo todos los elementos que sean, por ejemplo, clientes que tengan menores de 18 años. Tan simple como eso. Y no tengo que estar haciendo todo esto, por ejemplo, que si es, por ejemplo, menor de 18, quitarlo, digamos, la lista y todo eso. En esta línea de código yo ya resumí y quito, por ejemplo, lo que son menores de 18. Lo quito esta lista, ¿no? ¿Lo ven? Es muy interesante el concepto de las listas, súper útil, es muy útil, digamos. Es muy usado en César. Este sería la punta del iceberg, digamos, lo que, como se dice, para que ustedes vean, digamos. Pero practíquenlo, prueben y yo diría ni se compliquen con los arreglos, directamente manéjense con las listas. Fíjense, si uno tiene que encontrar, tiene que hacer un filtro para buscar por nombre, es tan simple como hacer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero obtener, ¿no es cierto?, X cuyo nombre contiene al valor, hasta ahí, por ejemplo, se va a devolver todo un San Pedro, Pedro. Supuesto que puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo decir nombre, puedo sacarme el textbox, ¿no? Eso lo ven, ¿no? O sea, directamente, o sea, devolverme todos los clientes cuyo nombre contiene lo que está en tal textbox, por ejemplo. Directamente ni siquiera hace falta hacerlo con una variable, lo puedo hacer así. Si están más familiarizados, digamos, y no se complican, directamente así. Todo lo que contiene lo que está en este textbox.
y ahí me va a devolver una lista. La lista puede estar vacía, ¿no? Siempre me va a devolver una lista. Puede estar vacía, puede no tener ningún elemento. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo hacer así. Si el resultado 2 oms es igual a 0, supongamos, ¿no? Puedo hacer mesas oms son 12 en 4. ¿No? Y ahí, esto de mesas box es un mensaje que me dice, no sé, un cliente. Un cliente que mencionaba la progresa. Ejemplo, ¿no? ¿Se entienden más o menos, chicos? Traten de practicar, buscar ejemplos. En internet está lleno de ejemplos. Traten de familiarizarse, ¿no? con este manejo lo va a ser muy útil. Muy útil. Bueno, creo que hasta acá yo quería consultar si el resto no tiene consulta por teléfono acá. ¿Sí? Mi grupo, formado por Ronnie y yo, queremos preguntarles sobre este programa, Bien. mostrarles. ¿Sí? ¿Querés compartirme la pantalla? Sí, va a compartir mi compañero la pantalla. Dale, ahí dejo de contar. ¿Vale? Creo que dejo de compartir eso. Ahí estoy viendo, sí. Sí, ahí ya se ve. Bueno, más o menos, empezando, qué sé yo, por cómo guardar los datos. Creo que una manera ingenial de la que encontramos y lo que hicimos Sí. es guardarlo en bloc de notas, un archivo Sí, TXT. ¿viste? Ajá. Pero no sé, a usted le parece bien esa forma, porque después si no tenemos que meterlo en base de datos y como todavía no vimos nada de eso, Sí. preferimos ir a un blog de notas y bueno, extraer pedazos de una cadena, digamos. Ajá. No, eso está perfecto. Está perfecto. Pero tener el inconveniente de que, a ver, ¿cómo hiciste? Claro. Sí, en principio está bien, te diría. Lo que pasa es que, bueno, te puedes llegar a encontrar con dificultades, en cambio, si tienes que agregar atributos a la clase, etc. ¿Viste? Lo que yo digo es muy parecido, nada más que se guarda como un objeto binario. A diferencia de un TXT, se guarda como un objeto binario, ¿se entiende? Y ya guardás todos los datos que vos querés. ¿Se entiende? Sí, profe, lo entiendo. Pero sí, eso déjamelo, si querés por ahora hacerlo así, mantenerlo así nomás, ¿viste? Para, no está mal, digamos, o sea, lo que pasa es que por ahí te puede llegar a ser un poco más complicado, porque vos puedes que guardes varias cosas, no solamente clientes o personas, sino productos, no sé qué es tu proyecto, pero... nuestro proyecto era una zapatería y bueno, necesitábamos alguna forma de guardar los datos. Claro, por eso. Dame la clase que viene, vamos a ver puntualmente eso. Y voy a tratar de hacer yo una librería, una clase que ustedes simplemente la usen, ¿no? Obviamente le voy a mostrar cómo se usa y chao. ¿Se entiende? Y por eso no había ningún problema. Más o menos en una clase que es base de datos, bueno, tenemos una parte que genera el archivo TXT, otra parte donde guarda los datos, otra parte, digamos, ahí sería leer TXT, la parte que lee,
más o menos Ajá, toda una cadena separado con número guión. claro, Por ejemplo, el nombre estaría en la posición 0 guión hasta 1 guión. Ahí está mostrando mi sí, compañero, por ejemplo. sí, Ahí sigue el apellido, seguido del correo electrónico y una contraseña. ajá, Estuvimos experimentando más o menos de cómo modificar, cómo guardarlo y ver si funciona correctamente. Hasta ahora no hemos tenido problemas. Toda esta eh, cuestión, sí, continúe, profe. sí, no, no, está perfecto. De todas maneras, no está mal porque están practicando, digamos, y bueno, manejo archivos, todo eso está súper bien, digamos, porque más allá, digamos, de, eh, ¿cómo decirlo?, del hecho de que por ahí se puede simplificar eso, digamos, lo que yo le voy a mostrar es más simplificado, pero no está mal porque están trabajando, mostrando, trabajando con archivos, digamos, grabando el archivo, se tiene abriendo el archivo, y diciendo el dato, está perfecto, está perfecto. Después, un problema que teníamos era que el programa quedaba en segundo plano, no lo podíamos hacer cerrar. Cuando Ajá. iniciamos el programa y pasamos a otro formulario, que es por ejemplo la parte de registro, y volvíamos al formulario principal, y pues, lo cerramos, el programa todavía sigue en segundo plano y no podemos corregirlo a eso, ¿no? No sé No sé, me gustaría poder que me muestre, a ver. Yo supongo que acá para el disk hide, Sí, pero no sé por qué será. Le damos a registrarse, por ejemplo, cancelamos y esto cerramos y sigue en segundo plano. claro, exacto. Pero si yo no uso el botón de registrarse, Pero me queda un link. ahí fíjate, al detener más, andate al formulario, andate al formulario 1. Esto es el formulario 1. Bueno, pero Acá. ahí fíjate la parte de eventos, en propiedades, la parte de eventos, ahí qué evento tenemos ahí cuando está cerrando. tenemos eventos, pero en el otro formulario que es registrarse. No, no, pero está bien. Claro, pero vos en realidad lo que está sucediendo es que, ajá, ahí, no, pero ese es el botón. Selecciona el Claro, este es el formulario, botón. claro, selecciona el formulario En ahí. el formulario no hay ninguno. Claro. Hace así, andate al otro, al formulario 1. Ajá, acá. O al. Claro, sí, sí, el diseño, el modo diseño, vemos la parte de diseño del formulario 1, eso. Ahí seleccionar el formulario y andate al evento y fijar una función que es closing o close. Está por alfabético. ¿No? Sí, sí, no, espera, entonces, por ejemplo, vamos a ver también acá. El otro formulario de registrarse tiene el evento closer para cuando lo cierra Sí, el usuario. Claro, disk close. Sí, eso. A ver, para poder. Form closer. Form closer, para que lo estoy viendo en la página. Ese. Dice, tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario después de haberlo cerrado y especificar el motivo. Fíjate el form closing, el que está abajo, ahí abajo, ¿no? Sí, en la duda dice, tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario antes de cerrarlo y especifica el motivo del cierre. El que te conviene es el otro, el form closer, ese ahí en su espacio vacío, ahí al lado, ahí hace doble clic y te va a crear el evento automáticamente. Ahí está. Y ahí hace this.close. Ahí está. A probar ahí, a ver. Técnicamente capaz que quedaba oculto, por eso que.
¿Se puede quedar? Ah, sí, Sí, sí. entonces, Entonces el closing. el otro era. Probá con el otro. ¿Este lo borro o lo dejo ahí nomás? Déjalo nomás, déjalo. Eh, En todo caso, comentar el close. Eso es, claro, es eso. Ahí está. diseño. Este. Sí, a ver. En teoría se está cerrando, pero no sé por qué. Ah, no, ya sé el error que cometieron. No. Ustedes están ocultando el segundo formulario. No, eso comentarlo. No comentes toda la función porque no te va a dibujar la pantalla. Únicamente eso. El otro, el registrarse cuando no estás cerrando, por eso queda abierto. Ese es el que no está cerrando. Cuando vos le das a cancelar, a ver, estaba ocultando. ¿Dónde está? Acá está el botón de cancelar. Claro, ahí hacerle Acá close. sería Ahí, close. close. Ahí está. Porque en teoría, si vos cancelás, tenés que cerrar la ventana. Ahí cerrar. Y sí, Y sigue. Intentamos varias cosas, así como poner this.close, pero igual sigue. Otra solución que encontramos es no cerrar el formulario 1 por 1, no cerrarlo, que quede visible, y bueno, de esos polos sí se cierran correctamente. A ver, haciendo de vuelta, a ver, pero ¿qué es? Lo que pasa es que el evento sigue funcionando y Evidentemente que la ventana como abierta y no se cierra. sí. Por claro, eso porque vos estás ocultando la ventana principal y el evento sigue abierto. O sea, vos tenés, una vez que hay el TIS hide, es para ocultar, ¿no? Claro. Bueno, cuando vos Sí. cierres la otra ventana, ese evento sigue funcionando. Entonces vos abajo ponerle que se muestre, ponerle TIS show. pero bueno, en algún momento le están mostrando, vos le estás haciendo un show de vuelta. O no, o estás creando otra ventana. Porque el evento va a posar ahí, en el TIS hide. Ah, está bien. A ver, otra vez el cancelar, a ver, ¿cómo está? Coso. Ajá. Capaz que ustedes están creando otro objeto y el primero queda oculto. Eso está pasando entonces. Acá está el botón de cancelar. Inicio. Ahí va a mostrar de vuelta el Ajá. A ver, ¿de dónde sale inicio? A ver. inicio. Está más arriba el constructor. Inicio. Estos son los constructores. Claro, del formulario 1. Claro, acá está el problema. Ustedes están creando otro formulario inicio, no es el que crean primero. Ustedes están creando el primero que lo crea el programa. Claro. El programa, si miran, crea el inicio. Uh-huh. Ustedes están ocultando el inicio y acá están creando otro inicio, otra ventana de inicio con la misma clase Fórmula 1, digamos. Por eso que cuando cierran el otro que permanece oculto. Por eso que lo que tienen que hacer ahí es cuando ustedes llaman a la ventana registrarse, poder ir a la ventana de inicio. Eso está mal, digamos, ahí, pero vamos a corregir otra vez. Ahí, en registrarse en el show, ahí registrarse.show, ahí vos le podés pasar el owner, que era lo que yo le había explicado. Fíjate. No, en paréntesis, fíjate, ahí pasale, fíjate, yo quiero que te aparezca el IntelliSense, ahí, borrar el paréntesis y salvo. Ahí pones un paréntesis, ahí esta vez que tenés dos maneras de llamar al show, la primera es sin nada, y la segunda, fíjate. La segunda, ahí viste uno de los dice, no, arriba, ahí, ¿ves? La segunda manera de llamar al show es pasándole el owner. ¿El owner quién es? Es otra ventana. O sea, que en este caso es la ventana de inicio. Así que mandate a vos como dis, por ahí. Que dice ahí te estás pasando a vos mismo, o sea, vos estás parado en form 1, el objeto ventana form 1.
que estás pasando como parámetro en registrarse. Entonces ahora vamos a registrarse. Y acá inicio, bueno, en realidad inicio, borrar el inicio, sacar esa línea, borrar toda la línea completamente directamente. Nos vamos al inicio, ahí. Y ahora sí, te va a saltar el error obviamente de compilación porque no existe más inicio. Claro. Bueno, ahí en vez de inicio show, hace this.owner, ahí, punto show, ahí está. Así que, ¿no? Y el otro hizo también así lo mismo. Ahí. Está mal escrito 10 personas todavía. Ahí está. Owners es una propiedad que... Ahí está. Usted estaba creando dos ventanas inicio, Claro. o sea, dos objetos inicio. Entonces uno queda siempre ejecutándose. El primero, el que estaba en program, ese lo ocultaban y nunca más lo veían, digamos, y lo perdían. O sea, lo perdían ustedes en el código, digamos. Entonces, ¿se entiende? Entonces quedaba siempre habilitado. Eso es. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. Bueno, chicos, bueno, Profe, sigan trabajando. Está bueno que trabajen con archivos, todo, porque les sirve a ustedes como experiencia. En la clase que viene yo les voy a mostrar algo como para que se les sea más fácil y no tengan que estar lidiando tanto, digamos. Profe, yo le había preguntado una cosa nomás. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, en mi grupo somos 4. Teníamos pensado hacer un historial clínico utilizando la tecnología blockchain. Simulamos algo así en local nomás, lo que es blockchain, y mostramos la interfaz de cómo sería eso. Ajá. Y lo del tema de los archivos, guardados archivos, yo lo solucioné utilizando la librería System Text JSON. O sea, convirtiendo las clases en JSON, en string, y yo lo guardo en un archivo. Después, cuando quiero leerlo, dice deserializar, o sea, lo convierto de vuelta al objeto. Exacto. Está perfecto. Es otra manera. En la próxima clase ya le estaría mostrando ya algo avanzado sobre eso. Perfecto. Bueno, lo que yo hago es más o menos similar, con la diferencia que en vez que se serializa en JSON, se serializa en binario. Entonces lo guardás en un binario, pero es equivalente, digamos. Está bien, digamos. Pero te quiere decir de bueno JSON que te permite editarlo y cualquier cosa le modificar los datos, digamos, ahí, el nombre, algo, y sale andando, digamos. ¿Sí? Ahí le mostró nuestro proyecto con Mauro, Lucy y Ian. Bueno, nosotros nos enfocamos primero en las ventanas, profe, y tratamos de aplicar todos los conceptos que vimos en el paradigma. Sí. Y nosotros nos guardamos nosotros nos iniciamos con Owner y nosotros instanciamos. Ajá. Ahí ya les muestro ya. Tengan en cuenta de evitar esos errores que hizo el otro grupo, que era justamente el que crea una ventana y... Bueno, a nosotros nos estaría faltando agregar las funcionalidades nomás y poder guardarlo el archivo, digamos, así que tenemos que esperar nomás la clase. Así lo instanciamos. Creamos acá la instancia y cuando perfecto. Bueno, está bien. O sea, lo hacemos de esta manera para no perder los atributos perfecto. de la ventana. Está bien. Sí, está bien. Es una manera, se sale haciendo bien. Sí, está bien. El único problema que tenés así es que si vos tenés que más de una ventana, por ejemplo, bueno, ahí vos tenés todas las ventanas armadas, pero querés abrir varias ventanas, por ejemplo, de inscriptos, ahí, bueno, se te van a encontrar una dificultad, pero no es bien. Está bien. ¿Está, profe? Sí. No, está bien así. Sí. La parte de guardado de datos. No sé cuándo Javier le dijo que sería la presentación en cierre, digamos, para el 6 de diciembre, dijo.
Listo, estamos entrando en método, entonces está perfecto. Métanle, chicos, y la clase que viene vamos a hacer, yo le voy a explicar para grabar los datos, entonces no tienen que estar todo el tiempo cargando datos. Por ahora concéntrense en definir el modelo, el modelo de clase, digamos, todas las clases que necesitan y concéntrense en eso. ¿Estamos, profe? Bueno, listo, chicos, cortamos acá. La clase que viene seguimos. Nos vemos la próxima. Ok, Vamos, profe. chao. Hasta luego. Hasta luego, profe, nos vemos.